Hoy quiero empezar la predicación con una pregunta. No es algo que me guste mucho. Hay veces que predicadores empiezan haciendo preguntas. ¿Está puesto? No es que me guste mucho hacer introducciones así un poco originales, pero bueno, hoy sí que lo voy a hacer. La pregunta es, 2 puntos. ¿Es importante el nombre de Dios? Y claro, si esta pregunta te la hacen cara a cara, todos contestaríamos, sí que es importante. La cosa está en por qué respondemos que sí. ¿Por qué motivo el nombre de Dios es importante? Porque hay toda una serie de preguntas similares que podríamos decir son, yo qué sé, preguntas políticamente correctas en el contexto de iglesia. Por ejemplo, si te preguntan, ¿es importante leer la Biblia? Sí. ¿Es importante dedicar un tiempo a la oración cada día? Sí. ¿Es importante congregarnos en una iglesia local? Sí. Son preguntas fáciles de responder, porque la Biblia trata ampliamente de estas cuestiones. Y los cristianos, aunque lleven poco tiempo en la fe, pues saben que esto es importante porque se incide mucho en estas cosas en las iglesias, es normal. Pero, y aquí es donde quiero ir, se da la circunstancia de que en los últimos tiempos, en general, no hablo ni de aquí, ni de Mallorca, ni de España, en general, en todo el mundo, en los últimos tiempos la cuestión específica y concreta del nombre de Dios ha quedado relegada a un segundo plano en muchas iglesias evangélicas. Y es verdad que nadie lo dice explícitamente, nadie lo dice abiertamente y a la cara, pero por hechos consumados es patente, es notable que se da poca importancia al nombre de Dios. Y de esto quiero que hablemos hoy, de la importancia del nombre de Dios. Y espero que con la ayuda del Señor, cuando salgamos de aquí, pues tengamos una idea un poquito más clara de cuán importante es el nombre de Dios y por qué hay que tenerlo en cuenta. Y ahora lo que quiero que hagamos es un repaso muy general de toda la Biblia. Voy a ir de tapa a tapa leyendo fragmentos de diferentes tiempos bíblicos. No hace falta que los busquéis, basta escuchar. Si queréis buscar alguno podéis, pero bueno, yo voy a ir leyendo algunos pasajes de la Biblia. Son bastantes, son por lo menos 15 o eso. Pero bueno, con que vayáis escuchando ya va bien. Voy a empezar en Génesis y voy a terminar en Apocalipsis. Y me gustaría que por favor prestéis atención de cada pasaje que voy leyendo a la parte concreta que hace referencia al nombre de Dios. Por lo tanto, empezamos. Génesis 4:26, tiempos de Adán y Eva, 4000 años antes de Cristo. Nos vamos muy atrás. Génesis 4:26 dice, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Pasamos 2000 años adelante, tiempos de Abraham, Génesis 21:33. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Nos vamos más adelante, unos 600 años más adelante, tiempos de Moisés, tras cruzar el Mar Rojo, Éxodo 15, versículo 3. Cántico de Moisés y su hermana María, dice, Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Pasamos un poquito más adelante, Éxodo 27. Nada más y nada menos que los 10 mandamientos. ¿Qué dice uno de los 10 mandamientos? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Está claro, ¿no? Seguimos. Unos siglos más adelante, tiempos de los jueces.
en la vida de Sansón. Jueces 13, 17. Es el padre de Sansón aquí que habla, dice: entonces dijo Manoa al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre, para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. Pasamos adelante, tiempos de David, la famosa escena de David y Goliat. Primera de Samuel 17:45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti, atención, en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Un poquito más adelante, tiempos de rey Salomón, Primera de Reyes 8:20. Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, porque yo me he levantado en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel como Jehová había dicho, y he edificado la casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Muere Salomón, vienen toda una serie de reyes, y en tiempos de Elías, la famosa escena de Elías y los profetas de Baal, tenemos Elías hablando en 1 de Reyes 18:24, dice: invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese será Dios. Job 1. La escena en la que Job lo pierde prácticamente todo. Job 1:21. Dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Salmos. Un par de salmos. Salmo 8, versículo 1. Salmo del rey David. Salmo 8:1 dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Salmo 29, otro salmo de David. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Y el Salmo 92, que también es muy conocido: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Isaías, uno de los profetas más importantes del Antiguo Testamento. Isaías 25:1. Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre. Jeremías, otro de los grandes profetas. Jeremías 10:16. Él es el hacedor de todo, e Israel es la vara de su heredad. Jehová de los ejércitos es su nombre. Ezequiel 36:23, otro de los grandes profetas, en este caso Dios hablando a través de Ezequiel. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellos, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. El último pasaje del Antiguo Testamento he cogido de Oseas, un representante cualquiera de los profetas llamados menores. Oseas 12:5. Mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Pasamos al Nuevo Testamento, Juan 1:12, pasaje muy conocido, tremendamente conocido. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 3:18, dos versículos después del famosísimo archiconocido Juan 3:16, y que van juntos realmente. Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Jesús muere, es crucificado, resucita, asciende, tiempos de Hechos de los Apóstoles, habla el apóstol Pedro, Hechos 4:10, y dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret,
a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Pasamos al apóstol Pablo, 1 Corintios, nada más empezar la carta. Dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar, atención aquí, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Hebreos 13:15, ya voy terminando. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Casi al final de la Biblia, 1 de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Apocalipsis, ya termino. Lo siento que es un poco pesado, pero quería ir de tapa a tapa, viendo cómo los más destacados de la Biblia todos hacen mención al nombre de Dios. Apocalipsis 3:12. Es Jesús que habla a través del profeta Juan, del apóstol Juan, a la iglesia de Filadelfia. Al que venciere yo le daré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldré de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y finalizo con el texto que hemos leído en esta mañana, que es el de Apocalipsis 19. Lo quiero volver a leer porque insiste mucho en el nombre. Y este sí lo podéis buscar, o si queréis tener la Biblia abierta, en Apocalipsis 19. Lo voy a leer. Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es, y viene en mayúsculas, el Verbo de Dios, o la palabra de Dios, el Logos. 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya está, hasta aquí. Ha sido un repaso rapidísimo en 5 minutos de tapa a tapa de la Biblia. Pero bueno, hemos pasado por las personas más importantes, los profetas más importantes del Antiguo Testamento: apóstol Pedro, apóstol Pablo, apóstol Juan. Bueno, creo que queda claro, ¿no? El nombre de Dios es importante. Todas las grandes figuras de la Biblia, desde el principio, desde los tiempos de Adán y Eva hasta el final de la palabra revelada de Dios, hablan de la importancia del nombre de Dios. El apóstol Juan, en su primera carta, el texto que he leído, en Juan, 1 de Juan 5:13, es muy claro. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. En el nombre del Hijo de Dios. La salvación es únicamente a través del Señor Jesucristo. No hay otro camino, es lo que nos está diciendo. Vale, ahora la pregunta del millón. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué estoy hablando de esto hoy? Bueno, pues hoy es mi primer mensaje aquí, en este nuevo punto de misión, o vamos a llamarlo iglesia. Y yo quería que esta primera
predicación, este primer mensaje mío fuera un poquito una declaración de intenciones. El Señor ha tenido la misericordia de permitir que Olmer y yo le sirvamos al frente de este lugar. Y Olmer y yo tenemos una cosa muy clara. Tenemos muy claro que muchas iglesias evangélicas alrededor del mundo han sido y están siendo permeadas con ideas, con creencias, con doctrinas que no concuerdan con lo que dice la palabra de Dios. Y Olmer y yo lo que queremos por encima de todo es que esta nueva iglesia de Son Castelló sea una congregación muy bíblica y muy anclada en la palabra de Dios. Y yo sé que todos dicen lo mismo. Yo sé que todas las iglesias dicen basarse en la Biblia, pero vamos a ser honestos. Basta verlo en YouTube. Pone los pelos de punta a veces ver lo que se hace en algunas iglesias, que dicen creer la misma Biblia que nosotros. En una de las últimas predicaciones que hice en el Arenal, estuve hablando de lo que yo llamé un tutti frutti doctrinal a día de hoy, como amenaza a las iglesias. Y lo que dije básicamente es que las antiguas herejías de los primeros 6 siglos de la Iglesia están volviendo a ponerse de moda, casi todas a la vez, todas de golpe, junto con las desviaciones de la Edad Media, que siempre han estado allí y ahí siguen, y junto con las nuevas herejías inventadas y popularizadas en los últimos 100, 200, 300 años, 400 algunas. Muchas de estas últimas surgidas justo después del Concilio de Trento. Y bueno, no es que me dé la impresión a mí, es que es un hecho, es una realidad. Hoy en día las iglesias evangélicas parece que estamos lidiando con todo a la vez, con todas las herejías y todas las desviaciones de la palabra surgidas en siglos, y todo a la vez. Y esto del tutti frutti doctrinal lo dije en una predicación que estaba hablando del infierno, porque creí necesario, me pareció importante hacer una reafirmación histórica y bíblica de la doctrina del infierno, que es algo que los reformadores nunca tuvieron que hacer, porque en aquella época no se ponía en tela de juicio la existencia del infierno. La Edad Media había traído muchas desviaciones doctrinales, pero la Iglesia de los tiempos de la Reforma, la oficial, la que denunciaron Lutero y todos sus compañeros reformadores, no tenían un problema con esta doctrina, llevaba siglos solucionada. Pero bueno, hoy en día es algo que se vuelve a poner en duda. ¿Y cuál es la cosa de la que quiero que hablemos hoy? Pues la del nombre de Dios. Una de las modas más nuevas en las iglesias es la de modificar el nombre de Dios. Y es una moda tan nueva que cuando yo era niño no existía esto en las iglesias evangélicas. Es algo que se ha popularizado en los últimos 10 años, 10, 15 años como mucho. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de la moda del Yahvé en lugar del Jehová. Cada vez más abunda en iglesias evangélicas la cosa de llamar Yahvé a Dios en lugar de Jehová. Y claro, alguno pensará, bueno, tampoco es tan importante, ¿qué más da? Bueno, si es importante o no, el nombre de Dios yo creo que ha quedado claro, ¿no? En todo lo que hemos leído. Por eso he dedicado los primeros 5 o 10 minutos a ver tantos pasajes que hablan del nombre de Dios. Yo creo que es bastante importante. Y Dios se ha dado a conocer con un nombre. Y su nombre es el que es. Cuando en Éxodo Moisés huye de Egipto, se va a Madián. Madián es lo que hoy en día es Arabia Saudí, al otro lado del Mar Rojo. En la zona del monte Sinaí, Dios le dijo en Éxodo 3:13, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy.
y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel, y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció. Resulta que si uno teclea en Google cosas de si debería ser más bien Jehová o más bien Yahvé, si os molestáis en buscarlo en internet veréis que salen miles de páginas y más o menos todas se van copiando y todas van diciendo lo mismo. Sabéis que yo trabajo en turismo, he trabajado en turismo muchos años. En los primeros años de internet, entre el 2000 y el 2005, internet estaba muy verde y se popularizó una frase que las páginas web iban copiando y todo el mundo publicaba la misma frase y era mentira como una catedral. La frase era que Menorca tenía más playas que Mallorca y que Ibiza juntas. Y no es verdad, Mallorca tiene 200 playas, 100 y pico grandes y si sumamos las pequeñas son 200 y pico. Menorca tiene unas 30 y pico playas grandes y unas 60 si las contamos todas. Era mentira. Menorca no tenía más playas que Mallorca. Y menos más playas que Mallorca y Ibiza juntas. Pero en esos primeros años de internet eso se fue copiando y yo lo veía en páginas web, era mi trabajo, yo lo veía por todo publicado, todo el mundo se copiaba. Y con el tema de Jehová y Yahvé veréis que todo el mundo se copia y todo el mundo dice lo mismo. ¿Y qué es lo que dicen? Pues os lo voy a decir. Si tecleáis en Google Jehová o Yahvé os saldrán un montón de páginas y más o menos todas se copian y dicen que como las consonantes de lo que es Jehová en la Biblia hebrea se escribían las consonantes y no las vocales, pues que el antiguo hebreo no incluía las vocales y con el paso del tiempo supuestamente se olvidaron esas vocales. Y que tal vez, quizá, esas vocales eran las mismas vocales de Señor en hebreo, que es Adonai. En línea con la antigua superstición que se popularizó 2 siglos antes de Cristo entre los judíos, que es la de pronunciar Adonai en vez de el tetragramatón, que es Jehová. Lo que no vais a ver tan a menudo, y muchas páginas web evitan publicarlo, es que esta teoría de las vocales se la inventó un alemán luterano en el siglo XIX llamado Wilhelm Gesenius, que nació en 1786 y murió en 1842. Y él escribió una obra en el año 1829 llamada Thesaurus, Thesaurus y sigue, pero bueno, cojo solo la primera palabra porque es muy largo el título de su libro. Y este señor alemán fue el primero en 1829 en proponer la idea que las vocales que se podían meter en el tetragramatón, o sea, lo que conocemos como Jehová, serían las mismas vocales de Adonai, Señor en hebreo. Él lo propuso, él lo dejó caer. Pero de todas formas, seguía quedando en el aire cuáles eran las vocales originales. Que por cierto, Wilhelm Gesenius pertenecía a una corriente racionalista alemana que ponía en duda todos los milagros de la Biblia. Todas las cosas sobrenaturales de la Biblia, ellos buscaban formas de explicarlo sin creerlo. Y bueno, ¿qué queréis que os diga? Esta teoría no es que sea mala, es malísima. Porque de las 4 vocales de Adonai, en esa propuesta de Yahvé, no coinciden 2. O sea que de 4 vocales coinciden 2, vamos, que es un 50% de acierto y un 50% de desacierto.
Y si este es el argumento más fuerte a favor de Yahvé, pues apaga y vámonos, porque que no hay más argumento. De todas formas, Gesenius no se lo inventó del todo. Se inventó lo de las vocales. La teoría de las vocales sí que se la inventó Gesenius. Pero atención a una cosa, la palabra Yahvé no se la inventó él. Él creyó que lo de las vocales vendría a suplir, a explicar esas vocales de Yahvé, pero la palabra Yahvé estaba inventada de 2 siglos antes. Y lo voy a explicar. Lo de sustituir a Jehová por Yahvé se lo inventó un sacerdote benedictino francés católico romano llamado Gilbert Genebrand, nacido en 1535 y que murió en 1597. Publicó una obra llamada Cronografía en 1580 y esa obra fue ampliada y revisada en 1599. Y en la página 77 de ese libro, por primera vez en la historia, sale la palabra Yahvé. Lo he imprimido. Es una captura de pantalla de la página 77 de ese libro del año 1599 y aquí está el Yahvé, la primera vez en la historia que sale. Si alguien lo quiere ver, luego se lo enseño. Ahora, se lo inventó Gilbert Genebrand. Misterio, porque la obra fue publicada en 1599 y este señor murió en 1597, 2 años antes. Y considerando que había otro sacerdote católico romano, llamado, francés también, llamado Arnauld de Pontac, que fue un colaborador suyo y que asumió la responsabilidad de su material antes de que muriera, puede ser que la invención de la palabra Yahvé fuera del otro y no de Genebrand. Pero bueno, de uno o del otro. En todo caso, hasta que se publica este libro a las puertas del siglo XVII, por parte de uno o varios sacerdotes católicos romanos franceses, no, que quede claro, no hay Yahvé en ninguna parte, en ningún material cristiano en los primeros 16 siglos anteriores. Desde los tiempos de Jesús hasta el siglo XVI no hay nada. Es verdad que ellos dicen basarse en un escrito del siglo V de un tal obispo llamado Teodoreto de Ciro, que en su día, en el siglo V, hay que irse 1000 años antes de cuando fue publicado este libro, los samaritanos, y no los judíos, en su día parece ser que llamaban a Dios Yahvé. Pero bueno, hay que tener en cuenta que Yahvé simplemente significa el bello de belleza. Y seguramente era una forma poética de los samaritanos de referirse a Dios. Y al final no es más que probablemente una muy desafortunada confusión. Nada más. Si es cierto, era una costumbre de los samaritanos y no tenía nada que ver con los judíos. Pero claro, la pregunta del millón, ¿entonces Jehová es correcto, sí o no? Pues sí, todo indica que sí. La historia está plagada, la historia de la Iglesia está plagada de Jehovás por todas partes, tanto en la Iglesia oficial, que luego después del cisma protestante la consideraríamos católica romana, como la Iglesia ortodoxa, como la Iglesia protestante. Está plagado de Jehovás por todo, vitrales de catedrales, obras de arte, pinturas, libros, obras escritas. La palabra Jehová ha estado por todas partes en la historia de la Iglesia durante siglos. Todas las Biblias durante años han leído Jehová. Y digo todas, no solo las protestantes, también las católicas hasta el siglo XX. Y cuando surge la secta de los testigos de Jehová en el siglo XIX, evidentemente no se plantearon llamarse otra cosa, porque es que no había otra cosa. Jehová era el nombre universal de Dios en todas las ramas de lo que llamamos cristianismo. Era lo normal.
el Yahvé empieza a ponerse muy inicialmente de moda en el siglo XIX, y la cosa va muy lenta y ni siquiera consigue calar dentro del catolicismo hasta bien entrado el siglo XX. La primera Biblia católica que lleva la palabra Yahvé es del año 1944. Y en material escrito católico romano, pues eso, hasta casi la segunda mitad del siglo XX no hay prácticamente nada. Se usa el Jehová en la primera mitad del siglo XX, en los escritos católicos sin problema alguno. La cosa cambia en la segunda mitad del siglo XX. Y es cuando ya va calando en el catolicismo y en el evangelicalismo más tarde. Y es lo que estaba diciendo antes, en los últimos 10-15 años. Nosotros normalmente usamos la Reina Valera del 60, la hemos usado durante años, de las Sociedades Bíblicas Unidas. Y en 1995 presentaron una reedición de las Sociedades Bíblicas, bastante decente, por cierto, llamada Reina Valera del 95, y usaba con toda naturalidad Jehová. Todas las iglesias evangélicas de habla hispana del mundo aceptaron esa Biblia sin ningún problema. Al final se dejó de imprimir porque la gente no hizo el cambio, siguió usando la del 60. Pero a finales de los 90, cuando yo era un adolescente, se seguía usando Jehová en casi todas las iglesias evangélicas hispanas de todo el mundo. Basta ver la música de los años 90. Está en YouTube, está plagado de música de los años 90. Se usaba el Jehová sin problema alguno. Solo ha sido en los últimos 10-15 años que ha ido entrando más y más esto del Yahvé en las iglesias evangélicas. Y tristemente hoy en día hay pastores, incluso pastores de buena y sana doctrina, que han caído en la trampa y tristemente pues usan el Yahvé inventado por un sacerdote católico romano benedictino francés a finales del siglo XVI, creyendo que es más correcto que Jehová. Y mi idea hoy era dar una explicación larga y con muchos puntos y con muchos detalles, argumentos a favor de Jehová, pero me di cuenta que iba a ser muy largo, por lo tanto no lo voy a hacer. Y lo voy a dejar, pues yo que sé, para otro día tal vez. Pero sí que quiero decir por lo menos dos cosas que para mí son argumentos definitivos para validar la tradición de las vocales E o A en el tetragramatón, o sea, en el Jehová. Vale, el primero de los argumentos. Aunque muchos no lo saben, es una lástima, Jehová sí que tiene un significado concreto. Y se trata de una palabra que tiene como raíz el verbo ser, en hebreo, claro, y que es una fusión de tres formas verbales del verbo ser en hebreo. En la primera sílaba, ye, en castellano diríamos ge, está el prefijo de la tercera persona masculino del singular del imperfecto o incumplido, lo cual indica claramente un tiempo futuro. La segunda sílaba, el o, el ho, indica claramente la forma del participio masculino singular del verbo ser en hebreo, o sea, el presente del verbo. Y la tercera y última sílaba, el va, corresponde a la terminación de la tercera persona masculino singular en perfecto o cumplido de los verbos que acaban con la consonante G, que es la H española, lo cual indica tiempo pasado. El significado del nombre de Jehová, entonces, sería el compuesto del futuro, presente y pasado del verbo ser. El será es fue. El será es fue. El nombre Jehová, ¿qué transmite? Pues está clarísimo, transmite eternidad. Transmite la idea de eternidad y eso concuerda perfectamente con la naturaleza de Dios. Y esas palabras de Dios a Moisés desde la zarza. Éxodo 3:14, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envío a vosotros. El verbo ser es la clave del nombre de Dios. Y tiene mucho sentido que sea así, es que tiene mucha lógica. Y por si alguien lo quiere aún más claro, en el libro de Apocalipsis, al principio, capítulo 1, que Apocalipsis es un libro destinado a
aclarar las cosas. A veces pensamos que es un libro difícil, y sí, es verdad, tiene partes difíciles, pero tiene partes muy fáciles y partes que están más claras en Apocalipsis que en cualquier sitio de la Biblia. Y ahí está, claro como el agua. Apocalipsis 1, versículo 8. ¿Quién es Dios? Apocalipsis 1, 8. Dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Verbo ser en presente, pasado y futuro. ¿Qué está diciendo Dios en Apocalipsis 1, 8? Está diciendo que Él es Jehová. El verbo ser en presente, pasado y futuro. ¿Y cuál es el segundo argumento? Ese es el primer argumento. Hay muchísimos, pero hoy solo quiero decir dos. El segundo argumento es la similitud entre el nombre Josué con Jesús, con Jehová. ¿Quién fue Josué? Josué fue el sucesor de Moisés y en resumen fue el que metió al pueblo de Israel en la tierra prometida. En términos simbólicos, ¿qué era Josué? Josué apuntaba a Jesús al simbolizar con su vida y obra esa entrada en la promesa de Dios. A través de Josué se materializa la entrada en la promesa. Pues resulta que el nombre Josué en hebreo tiene dos formas y ambas están muy relacionadas etimológicamente, o sea, así como se escriben. ¿Cuál es la primera? Josué en hebreo. Yehoshua, perdón, acento en la U, Yehoshua, la forma completa y original del nombre Josué en el Antiguo Testamento es Yehoshua, y es como se refiere en el Antiguo Testamento al sucesor de Moisés. Pues resulta que este nombre está formado por dos partes. La primera, Yehó, que es la forma abreviada del tetragramatón, o sea, el nombre de Dios, y Shua, que significa salvación en hebreo. Así que Josué significa Jehová es salvación o Jehová salva. Pero resulta que Josué en hebreo se puede decir de otra forma, que es Yeshua. Y esta es una forma acortada de Yehoshua, que aparece en textos hebreos posteriores a los tiempos de los jueces y de Josué. ¿Dónde aparece? Pues aparece en Esdras y en Nehemías refiriéndose a otras personas. Y es muy interesante, es tremendamente interesante porque esta palabra hebrea tiene la misma raíz que el griego Ieosus, del cual deriva el español Jesús. Resumen, Josué y Jesús comparten el mismo nombre en hebreo. Y volviendo a Josué y su nombre completo en hebreo, Yehoshua, hombre, el parecido con Jehová es innegable. Y además las vocales iniciales, que aquí sí se saben, son las mismas que en Jehová. Y hacen referencia a la primera parte de la palabra Jehová. Bien, voy terminando, que no me quiero alargar. Hay muchos más argumentos a favor de Jehová, pero bueno, como he dicho antes, lo dejamos para otra ocasión y da para otra predicación casi completa. Hay tantos argumentos. Pero bueno, ¿con qué idea nos quedamos hoy? Ya voy terminando. ¿Con qué idea nos vamos a quedar hoy? Pues nos podemos quedar con la idea de que Jehová está bien y Yahvé está mal. Que Yahvé es un invento de un sacerdote católico de hace unos siglos atrás que se ha popularizado en los últimos años. Pues bien, está bien, me gusta que nos quedemos con esta idea, pero no es lo importante. Es información más bien teórica. Es información doctrinal, académica, vamos a llamarlo información académica, no va más allá que eso. La información histórica, que a mí me gusta mucho hablar de historia, está bien usarla en las predicaciones, es muy útil, creo que ayuda a entender las cosas con más claridad, pero no deja de ser información histórica, información puramente académica. Y aquí estamos en una iglesia, no estamos en una universidad, ni en un instituto, ni en un colegio, ni en nada. Estamos en una iglesia. ¿Por qué estamos aquí? Estamos aquí porque Dios es una realidad presente en nuestras vidas.
los creyentes entendemos que el mensaje de la palabra de Dios es un mensaje de salvación y que creyendo en la obra del Señor Jesucristo en la cruz alcanzamos la paz con Dios y la vida eterna. Eso es lo que creemos los creyentes. Lo importante es la paz con Dios. Lo importante es el destino de nuestras almas y lo importante es la salvación de nuestras almas. Claro, la pregunta importante que te tienes que hacer hoy es si tú has hecho las paces con Dios. Porque hoy estamos hablando del nombre de Dios, pero lo importante es, ¿conoces tú el nombre de Dios? Y no me refiero a si has entendido lo de Jehová y Yahvé, me refiero a si conoces a Dios en tu corazón. ¿Tú te has arrepentido de tus pecados de forma personal y te has entregado al Señor Jesucristo? En todos esos pasajes que he leído al principio sobre el nombre de Dios hay uno muy importante que no lo he leído. Y lo he querido dejar ahora para el final. Y lo he dejado para ahora. Está en Hechos 4:12. Y dice así: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Qué está diciendo este versículo? Está diciendo que no hay otro nombre. No hay otro nombre a través del cual se pueda obtener la salvación. O es en el nombre del Señor Jesucristo o no hay nada que hacer. Si tú en esta mañana no lo tienes claro, mi consejo es que hagas las paces con Dios, que te arrepientas de tus pecados personales y que confíes en el nombre del Señor Jesucristo para la salvación eterna de tu alma. Y para los que somos creyentes, por favor que tengamos muy claro que el nombre de Dios es algo importante. Dios mismo en su palabra repite y repite constantemente la importancia de su nombre. Y sobre todo la importancia de creer en ese nombre para poder tener paz y vida eterna junto a Dios. Yo lo que quiero es que no nos cuelen nuevas teorías, que no nos cuelen nuevos inventos, que no nos cuelen nuevas desviaciones teológicas, nuevas herejías, y que tampoco nos cuelen las antiguas, que son muchas. Si Dios lo permite, en esta iglesia, Olmer y yo estaremos atentos a que no entren malas enseñanzas en esta iglesia, o enseñanzas que vayan en contra de la fe histórica, que creemos que es la correcta y que es la bíblica. El otro día, hace 3 o 4 días, estaba escuchando una predicación por internet de un amigo mío, que es un pastor del sur de España, en Andalucía, y le hizo una pregunta a su iglesia. Le preguntó a ver si la Biblia era tan ambigua en tantos temas para que tanta gente en todo el mundo crea cosas tan diferentes y a la vez todos argumentando que creen en la misma Biblia. ¿Cómo es posible que tanta gente en el mundo dice creer la Biblia, pero todos creen cosas diferentes? Y la respuesta que él dio a su iglesia es que mucha gente trata de amoldar la Biblia, doblegar la Biblia hacia sus ideas y hacia sus creencias preestablecidas o previas. Si la Biblia en Efesios 2 afirma que el hombre está muerto en sus pecados, ¿por qué en tantas iglesias se dice que el hombre está solamente enfermo por el pecado? Pero que si se esfuerza mucho, mucho, mucho y hace lo mejor que puede, entonces quizá pueda acercarse a Dios. Eso es doblegar la Biblia. Eso es atribuir a la Biblia algo que no dice. Clarísimamente la Biblia dice, no solo en Efesios 2, en muchos sitios, que el hombre está muerto en su pecado y que por eso ni puede ni quiere a Dios. No quiere porque no puede y no puede porque no quiere. No lo explico en detalle porque habría que ver versículos y justificarlo con versículos. Pero eso es lo que la Biblia dice. Que el Señor nos ayude a entender su palabra cada vez más y aplicarla en nuestras vidas. ¿Y cómo nos protegemos de la mala doctrina? Pues con la buena, leyendo. Hay que leer más la Biblia. Lo dije hace unos meses en el Arenal y lo vuelvo a decir hoy. Todos necesitamos leer más la Biblia. Como más de lo bueno entre nosotros, pues menos riesgo hay de que entre lo malo.
¿Con qué ideas nos quedamos hoy? Pues 1, que el nombre de Dios es importante, y 2, que hay que leer más la Biblia. Esas 2 cosas, que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros. Y si tenemos dificultades para leer, que nos cuesta, pues que lo pongamos en manos de Dios en oración, que Dios nos ayude a leer su palabra y que podamos crecer en el conocimiento de Dios. Amén.